Hoy vamos a meternos de lleno en un tema de química que parece simple, pero que esconde una complejidad fascinante: las disoluciones de electrolitos. Porque sí, disolver algo en agua parece cosa de niños, pero por debajo hay toda una danza de fuerzas e interacciones que, creedme, desafían bastante la intuición. Vamos a ver qué se cuece ahí dentro. Para que nos hagamos una idea, vamos a empezar con una pregunta que va directa al grano. A ver, si cogemos la misma cantidad exacta, un mol de sal de toda la vida y un mol de azúcar, y los echamos en agua, ¿por qué narices se comportan de formas tan distintas? La respuesta, os lo aseguro, no es nada obvia y nos va a llevar directos al corazón de la termodinámica de los iones. Y es que la clave del asunto no está tanto en las sustancias en sí, sino en lo que pasa a nivel microscópico cuando se disuelven. El azúcar, se dispersa en moléculas neutras, sin más, pero la sal, la sal se rompe, se disocia en iones cargados, el sodio positivo por un lado, el cloruro negativo por otro. Y son esas cargas eléctricas las que lo van a cambiar absolutamente todo. Venga, pues entramos de lleno en la primera parte. La diferencia fundamental, como decíamos, no está en las partículas, sino en las potentísimas fuerzas eléctricas de largo alcance que generan esas cargas, unas fuerzas que simplemente no existen con las moléculas neutras. Así que aquí tenemos la gran división. Por un lado, las disoluciones no electrolíticas, como la de azúcar, moléculas enteritas, neutras, no hay cargas sueltas, así que la electricidad no puede pasar. Y por otro, las electrolíticas. Aquí sí, los iones se liberan y actúan como pequeños transportistas de carga, haciendo que la disolución conduzca a la electricidad. Así de claro. Pero lo realmente alucinante es la diferencia de escala de estas fuerzas. Fijaos, las fuerzas electrostáticas entre los iones disminuyen con el cuadrado de la distancia. Es una caída, relativamente lenta. En cambio, las fuerzas de Van der Waals entre moléculas neutras se desploman, caen con la séptima potencia de la distancia. ¿Qué significa esto? Pues que las interacciones entre iones son muchísimo más fuertes y se notan a distancias mucho mayores. Por eso estas disoluciones se alejan tanto del comportamiento que llamaríamos ideal. Vale, entonces, si la concentración que medimos en el laboratorio no refleja lo que de verdad está pasando por culpa de estas interacciones, ¿cómo lo arreglamos? Pues aquí es donde la termodinámica saca un as de la manga, un concepto clave que se llama actividad. Pero un momento, para entender la actividad, primero hay que hablar del potencial químico. Pensemos en él como una especie de presión termodinámica. Es lo que empuja a las sustancias a moverse, a buscar el equilibrio, a ir de donde hay más presión a donde hay menos. Nos dice básicamente hacia dónde van a ir las cosas. Y ahora sí, con eso en mente entra en juego la actividad. Es, para que nos entendamos, la concentración que los iones sienten de verdad. Como están todo el rato atrayéndose y repeliéndose, su libertad de movimiento está limitada. Su concentración efectiva, o sea, su actividad, es en realidad menor que la que nosotros hemos echado en el bote. Es el puente que conecta la teoría ideal con el mundo real. Y claro, para ponerle un número a esta desviación usamos el coeficiente de actividad, que llamamos gamma. No es más que un factor de corrección. Si todo fuera ideal, gamma sería exactamente 1. Cualquier otro valor nos está chivando lo lejos que está nuestro sistema de esa idealidad. Y mirad, esta gráfica es la prueba del algodón. Fijaos cómo para todos estos electrolitos el coeficiente de actividad empieza en 1 cuando la disolución está súper diluida. Ahí se comporta de forma ideal. Pero en cuanto empezamos a añadir más concentración, cae en picado. Y la caída es mucho más bestia para electrolitos con iones de más carga, como el cloruro de calcio. Esto confirma que sus interacciones son mucho más potentes. A principios del siglo XX, todo esto era un auténtico quebradero de cabeza para los científicos. La solución, por fin, llegó de la mano de Peter Debye y Erich Huckel, con una teoría elegantísima que nos dio el primer modelo físico para entender de verdad estas interacciones. La teoría se basa en 3 ideas principales. Primero, asumen que la sal se disocia por completo. Segundo, esto solo funciona para disoluciones muy diluidas. Y tercero, y aquí viene la idea genial, es que cada ion no va por libre. En promedio, cada ion está rodeado por una especie de nube o atmósfera de iones de carga contraria. Esta atmósfera iónica, en cierto modo, lo protege, apantalla su carga y reduce su capacidad para interactuar con otros. Y a partir de este modelo, dedujeron una fórmula matemática, la ley límite de Debye-Huckel. Lo que nos viene a decir esta ecuación, en resumen, es que el logaritmo del coeficiente de actividad depende de las cargas de los iones y, muy importante, de la raíz cuadrada de la fuerza iónica de la disolución. La fuerza iónica es, básicamente, una medida de la concentración total de cargas que hay pululando por ahí. Y la pregunta del millón,
¿Esto funciona? Pues vaya si funciona. Es espectacular. En este gráfico, los puntos son los datos experimentales, los de verdad. Las líneas discontinuas son las predicciones de la teoría. A baja fuerza iónica, la concordancia es perfecta. Clava los resultados para sales de todo tipo. Una demostración brutal del poder de ese modelo de la atmósfera iónica. Muy bien, la teoría es una pasada, predice la realidad, pero ¿y esto para qué sirve en el mundo real? ¿Qué consecuencias tiene? Pues vamos a ver cómo estos efectos iónicos se notan en propiedades que podemos medir en el laboratorio. Pues mirad, una de las consecuencias más directas y que más se notan es en algo tan básico como la solubilidad. Resulta que la presencia de otros iones en la disolución, aunque no tengan nada que ver químicamente, puede cambiar de forma radical cuánto se disuelve una sal que es poco soluble. Pero ojo, que la cosa no es tan sencilla, no va solo en una dirección. A concentraciones bajas, de sales añadidas, pasa una cosa curiosa. La solubilidad de otra sal que tengamos ahí aumenta. A esto se le llama salting in. Pero si nos pasamos y seguimos añadiendo sales hasta tener una fuerza iónica muy alta, el efecto se da la vuelta y la solubilidad empieza a disminuir. Eso es el salting out. En este gráfico se ve clarísimo. En el eje vertical tenemos la solubilidad. A medida que aumenta la fuerza iónica en el eje horizontal, todas las curvas primero suben, eso es el salting in, luego llegan a un pico y empiezan a bajar, el salting out. ¿Por qué pasa esto? Bueno, el salting in ocurre porque la atmósfera iónica estabiliza los iones de la sal que intentamos disolver y eso ayuda. El salting out gana la partida a altas concentraciones porque ya hay tantos iones que empiezan a competir por las moléculas de agua y acaban por secar y precipitar el soluto. Y no solo afecta a cuánto se disuelve algo, también es crucial en las llamadas propiedades coligativas. Estas son las que solo dependen del número de partículas que hay disueltas, no de qué son. El ejemplo clásico es cómo baja el punto de congelación del agua cuando le echamos sal. A ver, si la disociación fuera perfecta, el factor de Van Hoff para la sal común, el NaCl, que se rompe en dos iones, debería ser exactamente 2. Pero mirad la tabla, es 1,94. Y para el sulfato de magnesio, que también da 2 iones, es solo 1,53. ¿Por qué? Pues por lo que hemos estado hablando, las atracciones entre los iones los agrupan un poco y eso reduce el número efectivo de partículas que se mueven por ahí de forma independiente. Venga, y para terminar, vamos a hacer una síntesis de todo esto poniendo juntas las ecuaciones que son la clave de todo el asunto. Aquí las tenemos. Primero, la fuerza iónica, que es como el termómetro de la carga total. Luego, la definición de actividad, que no es más que la concentración corregida con nuestro factor gamma. La ley de Debye-Hickel, que nos permite predecir ese factor en disoluciones diluidas. Y, por último, la corrección del factor de Van Hoff que ajusta el número de partículas. Juntas, estas 4 ecuaciones son la caja de herramientas básica para entender las disoluciones de electrolitos. Y vamos a cerrar con una pregunta que abre una puerta nueva. La teoría de Debye-Hickel es un logro increíble, pero es una ley límite. Solo funciona bien a baja concentración. ¿Qué pasa cuando los iones están tan apretados que el modelo de la atmósfera ya no es suficiente? Ese es el gran desafío de las disoluciones concentradas, un terreno mucho más complicado que a día de hoy sigue siendo un campo de investigación muy activo.